El significado literal de la palabra es, entre los ocultistas orientales del norte, un viento circular, un torbellino, pero en este caso es un término que expresa el incesante y eterno movimiento cósmico, o más bien, la fuerza motriz, aceptada tácitamente como la deidad, pero jamás nombrada. Es la eterna Karana, la causa siempre activa. Oculto. El pronunciar un nombre es no solo definir un ser, una entidad, sino que lo expone y lo condena por medio de la emisión de la palabra verbum a la influencia de una o más potencias ocultas. Las cosas son, para cada uno de nosotros, aquello en que el del verbo las convierte mientras las nombramos. La palabra verbum o el lenguaje de cada hombre es inconscientemente para él una bendición o una maldición. Por esto, nuestra ignorancia presente acerca de las propiedades o atributos de la idea, lo mismo que respecto de los atributos y propiedades de la materia, es con frecuencia fatal para nosotros. Sí, los nombres y las palabras son benéficos o maléficos, son, en cierto sentido, o venenosos o dispensadores de salud, con arreglo a las influencias ocultas unidas por la sabiduría suprema a sus elementos, esto es, a las letras que los componen y a los números correlativos a estas letras. Esto es un todo cierto como enseñanza esotérica aceptada por todas las escuelas orientales de ocultismo. En el sánscrito, lo mismo que en el hebreo y en todos los demás alfabetos, cada letra posee su significación oculta y su razón de ser. Es una causa y un efecto de otra causa precedente y la combinación de estas produce con mucha frecuencia los más mágicos efectos. Las vocales, especialmente, contienen las potencias más ocultas y formidables. Los mantras, esotéricamente, invocaciones más bien mágicas que religiosas, son cantados por los brahmanes, y lo mismo sucede con el resto de los Vedas y otras escrituras. El ejército de la voz es el prototipo de la cueste del logos, o el verbo, del Sefer Yetzirah, llamado en la doctrina secreta, el número único salido del no número, el principio uno eterno. La teogonía esotérica comienza con el uno manifestado, por lo tanto no eterno en su presencia y ser, si bien eterno en su esencia, el número de los números innumerado, procediendo este último de la voz, la Bach femenina, de las 100 formas, Satarupa o la naturaleza. De este número 10 o la naturaleza creadora, la madre, la cifra oculta, o, 0, siempre procreando y multiplicando en unión con la unidad, 1 o el espíritu de la vida procede todo el universo. En el Anuyita se cita una conversación entre un brahman y su esposa acerca del origen del lenguaje y de sus propiedades ocultas. La mujer pregunta cómo vino el lenguaje a la existencia y cuál de los dos era anterior al otro, si el lenguaje o la mente. El Brahman le dice que el apana, soplo de inspiración convirtiéndose en señor, cambia aquella inteligencia, que no comprende el lenguaje o las palabras, en el estado de apana y así abre la mente. Luego él le refiere una historia, un diálogo entre el lenguaje y la mente. Ambos fueron al yo del ser, o sea al yo superior. Individual, como creen y la canta, a Prajapati, según el comentador Arjuna Misra, y le pidieron solventar a sus dudas y decidiera cuál de ellos tenía la precedencia y era el superior. A esto dijo el Señor, la mente es superior. Pero el lenguaje respondió al yo del ser, diciendo, yo, verdaderamente, cedo a vos vuestros deseos, queriendo significar que por medio del lenguaje él había adquirido lo que deseaba. Entonces el yo le dijo que existen dos mentes, la mutable y la inmutable. La inmutable está conmigo, le dijo, la mutable se halla bajo vuestro dominio, o sea del lenguaje en el plano de la materia. A esta le soy superior. Pero desde el momento en que, oh hermosa, has venido a hablarme personalmente del modo que lo has hecho, esto es, con orgullo, oh Sarasvati, jamás hablarás después de la exhalación penosa. La diosa lenguaje Sarasvati, forma o aspecto último de Bach, diosa también de los conocimientos secretos o sabiduría esotérica, mora verdaderamente siempre entre el prana y el apana. Pero, oh noble ser, yendo con el viento apana, aire vital, aunque impulsada, sin el prana, soplo de expiración, ella corrió a Prajapati Brahma diciendo, complaceos, oh venerable señor. Entonces, el prana apareció de nuevo alimentando al lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje jamás habla después de la exhalación penosa. Es siempre ruidoso o sin ruido. De estos dos, el lenguaje sin ruido es superior al ruidoso. El lenguaje producido en el cuerpo por medio del prana y que luego va es transformado en apaña y después asimilándose al udana, órganos físicos del lenguaje, reside entonces finalmente en el samana, en el ombligo, en la forma de sonido como causa material de todas las palabras, dice Arjuna Misra.
Así habló primeramente el lenguaje. De aquí que la mente se distingue por razón de su existencia inmutable y la diosa el lenguaje por razón de su existencia mutable. Esta alegoría es de las fundamentales de la ley oculta que prescribe el silencio en lo referente al conocimiento de ciertas cosas secretas e invisibles que únicamente pueden ser percibidas por la mente espiritual, el sexto sentido y que no pueden expresarse con lenguaje ruidoso o pronunciado. Este capítulo de la Nuyita explica, dice Arjuna Mishra el pranayama, o sea la metodización de la respiración en las prácticas de yoga. De todos modos este sistema, sin la adquisición previa o al menos sin la plena comprensión de los dos sentidos elevados de los 7 que existen según se verá pertenecen más bien al yoga inferior. El hatha, así llamado, era y es todavía desaprobado por los arhats. Es perjudicial a la salud y por sí solo jamás puede desenvolverse en raja yoga. Esta historia se cita para demostrar cuánto inseparablemente unidos se hallan en la metafísica de la antigüedad los seres inteligentes o más bien las inteligencias con todos los sentidos o funciones ya físicos o mentales. La pretensión ocultista de que existen 7 sentidos en el hombre, así como en la naturaleza, y de que existen 7 estados de conciencia, es corroborada en la misma obra, capítulo 7, que se ocupa de Pratyahara, la restricción y regulación de los sentidos, siendo pranayama la de los vientos vitales, o respiración. El Anuyita forma parte de las Svamedha Parvan del Mahabharata. El traductor del Bhagavad Gita, editado por Max Muller, la considera como una continuación del Bhagavad Gita. Su original es uno de los Upanishads más antiguos. El Brahman, hablando de la institución de los 7 sacerdotes del sacrificio, Otris dice, la nariz y los ojos y la lengua y la piel y el oído como el quinto u olfato, vista, gusto, tacto y oído, la mente y el entendimiento son los 7 sacerdotes del sacrificio, dispuestos separadamente, los que, viviendo en un espacio diminuto, sin embargo no se perciben uno a otro, en este plano sensual ninguno de ellos excepto la mente. Pues la mente dice, la nariz no huele sin mí, el ojo no distingue el color, etc. Yo soy el eterno jefe entre los elementos todos, o sean los sentidos. Sin mí, los sentidos jamás brillan, son como casa desierta o cornofuegos apagados. Sin mí, todos los seres, a manera de combustible semiseco, semihúmedo, no logran hacerse cargo de las cualidades o de los objetos, a pesar de que los sentidos mismos se esfuercen. 269. Esto, por supuesto, se refiere únicamente a la mente en el plano de lo sensual. La mente espiritual ritual, la parte o aspecto superior del manas impersonal, no traba conocimiento con los sentidos del hombre físico. Lo bien que conocían los antiguos la correlación de fuerzas y todos los fenómenos recientemente descubiertos, relativos a facultades y funciones mentales y físicas, así como muchos más misterios, puede verse leyendo los capítulos 7 y 8 de este libro, inapreciable en filosofía y en ciencia mística. Véase la disputa de los sentidos acerca de su respectiva superioridad, y cuando toman como árbitro al Brahman, el Señor de todas las criaturas, vosotros sois todos de máxima grandeza, y no lo más grande, o superiores a los objetos como dice Arjuna Mishra, no siendo ninguno de ellos independiente del otro. Todos vosotros poseéis las cualidades de los otros. Todos son máximos en su respectiva esfera, y todos se sostienen unos a otros. Existe uno inmóvil viento vital o soplo, llamado la inhalación yoga, que es el soplo del uno o yo supremo. Este es mi propio yo, acumulado en numerosas formas. Este soplo, voz, yo o viento neuma, es la síntesis de los 7 sentidos, noumenalmente todos deidades menores y esotéricamente el septenario y el ejército de la voz. Después de esto vemos a la materia cósmica diseminándose y formándose en elementos, agrupados en el místico 4, dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de Akasa, el anima mundi o madre del cosmos. Puntos, líneas, triángulos, cubos, círculos, y finalmente, esferas. ¿Por qué o cómo? Porque, dice el comentario, tal es la primera ley de la naturaleza y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Existe una ley inherente no solo en el plano primordial, sino además en la materia manifestada de nuestro plano fenomenal, por medio de la cual correlaciona la naturaleza sus formas geométricas y posteriormente también sus elementos compuestos, y con la cual no ha lugar tampoco para lo accidental o casual.